decidido seguir el Señor, pagar el precio de estar junto a ti, he decidido tomar la cruz. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Vamos a orar y pedirle a Dios que ilumine nuestro entendimiento a la luz de la palabra y que nuestros corazones sean abiertos para escuchar el mensaje que tiene que darnos. Eterno Rey, gracias por tu misericordia. Gracias por estar en medio de nosotros sin que merezcamos que lo estés. Has decidido estar por tu buena voluntad y lo agradecemos enormemente. Padre, te ruego que abras nuestro corazón, que nos abras entendimiento para poder escuchar y poder responder a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento Jesús se encontraba en el templo, sobre las escalinatas del templo. Había ya dado algunas parábolas y ahora hablaba acerca de esta parábola diciendo a qué es semejante el reino de los cielos. Y nos dice que el reino de los cielos se parece o es semejante o podemos compararlo. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesús está a punto de explicarnos a través de un ejemplo el sentir que tiene el reino de los cielos. Es decir, aquellos principios que mueven el cielo están a punto de ser explicados a través de un ejemplo. Y dice de la siguiente manera: un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Es decir, alguien importante, alguien que tiene a su cargo todo un reino, ¿sí? Hace un banquete especial, es un día especial, es una fecha especial en la cual decide el rey hacer una fiesta de bodas a su hijo. Su hijo iba a contraer matrimonio y el rey quería y anhelaba que estuvieran todos aquellos que durante mucho tiempo han sido cercanos a él. Y entonces dice la Escritura que el rey hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Quiénes son estos convidados a las bodas? ¿A quiénes representa estos que originalmente habían sido invitados de parte de Dios a esta gran fiesta, a este gran evento de las bodas de su hijo? Pues ni más ni menos que el pueblo judío. En la Escritura, unos textos hacia atrás, Jesús está en las escalinatas del templo. Él está enseñando a las personas acerca del reino de Dios, está queriendo invitar a los judíos a que se sumen a este momento tan especial. Recordemos que el pueblo hebreo esperaba al Mesías. Era un pueblo que toda su dinámica religiosa giraba en torno a la llegada de su Mesías a la tierra. Y su Mesías ya había llegado, estaba aquí, pero ellos no alcanzaban a entender, no veían que Jesús estaba ya en medio de ellos hasta la fecha. Hasta la fecha siguen sin reconocer que el Mesías ya vino a la tierra. El liderazgo de aquella época, los líderes, los que debían enseñar, los que debían de preparar al pueblo para
para poder reconocer al Mesías cuando éste llegara, estaban haciendo un trabajo más de mantenerse en el poder que de compartir el Evangelio, de preparar el corazón de las personas para la llegada del Mesías. Ellos hablaban mucho del Mesías, de verdad. Era un pueblo cuya dinámica religiosa, las predicaciones, las lecturas bíblicas giraban en torno a la llegada del Mesías, pero ya había llegado y ellos no lo reconocían. Esto es muy llamativo porque quiere decir que las personas no estaban preparadas ni con el discernimiento para poder entender que Él era el Hijo de Dios. Qué gran dolor le causaba al Señor ver que todo el tiempo de preparación, todo el tiempo de inversión, de esfuerzo, mandaba siervos, mandaba a los profetas, se levantaba el rey David y hablaba acerca del Mesías, se levantaba Isaías, Jeremías, Ezequiel. Todo el tiempo estuvo Dios enviándoles su palabra para hacerlos libres y para hacerlos entendidos del momento en el cual el Mesías habría de llegar. Y cuando llegó, no estaban listos, no lo entendieron, no comprendieron, no alcanzaron a ver lo hermoso que Dios había sido con ellos. No lo veían. ¿En qué pensaban ellos? En su trabajo, en su labranza, en su propia vida, en su forma de vivir cada día. Por eso dice, versículo 3, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¡Vengan! Eran los que originalmente estaban invitados a ser parte de esta hermosa fiesta de las bodas del Cordero. Era el cumplimiento de todas aquellas profecías que habían escuchado. Era el momento. Había llegado el que esperaban. Como cantábamos hace un momento, el amado, el deseado había llegado y estaba ahí. Y ellos no estaban interesados en la vida que Jesús les ofrecía. Ellos querían al Mesías capitaneando con espadas y con ejércitos y logrando doblegar al imperio romano. Ellos tenían esta concepción equivocada del Mesías, de tal manera que no entendieron cuando Jesús vino a la tierra. Qué triste y qué lamentable, porque aún hoy en nuestros días ocurre que Jesús es el Mesías de quien mucho se habla. Hoy muchas iglesias se reúnen en torno a la figura de Cristo, en torno a la persona de Jesús, y hablan de Jesús y enseñan de Jesús y refieren a la Biblia y están todo el tiempo hablando con sus bocas acerca del Mesías, lo mismo que tenían los judíos, pero no les estaba aprovechando. Como hoy en día se reúnen en muchos lugares con el título de que tienen vida, pero por dentro están muertos. Qué lamentable es no reconocer que Jesús está, que Jesús ha llegado y que tiene el mismo anhelo que siempre ha tenido: salvar al que se había perdido. Jesús estaba ahí y no lo estaban viendo. Estaba ahí y estaban mirando a sus propios intereses. ¿Qué sucedió? Continúa diciendo la Escritura. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. No es que no hubieran podido venir, no es que sus vidas estuvieran completamente ajenas a cualquier clase de enseñanza que hablara del Mesías. No, cuando vino, ellos no quisieron esa vida, no la quisieron. No es que no la entendieran, no, sí la entendían, no la quisieron. Fue una decisión de desechar la piedra angular. Fue una decisión de cerrar su corazón, de endurecer su corazón y decir: no, este tipo de Mesías no me gusta. Este que viene sí con sus milagros y sus palabras no me gusta, no me convence. No es como me lo había imaginado. No es la clase de Mesías que yo quiero para mi vida.
Y entonces cerraron su corazón y desecharon la invitación que Jesús les estaba dando. Pero Dios en su misericordia vuelve a enviar, insiste. Qué hermoso Dios que no solamente dice, bueno, pues no quisieron y ya se endurecieron. No, vuelve a insistir, como diciendo, oye, no te pierdas esto, no te pierdas esta oportunidad. No dejes que los pensamientos, las ideas gobiernen por encima de lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Volvió a enviar otros siervos, ahí van de nuevo, diciendo, decid a los convidados, he preparado mi comida. Ya no nada más se trata de convencer a través de la invitación real a las bodas del Cordero, no, está tratando de convencer. Está argumentando, el rey está argumentando que ya hizo todo por ellos, para que pudieran estar en las bodas. Ya hizo lo que necesitaban, ya tienen lo que necesitan para poder estar en las bodas. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. Ya todo está servido. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. ¿Quería o no quería el rey que asistieran a las bodas? Por supuesto que querían, pero Dios, que es rico en misericordia y soberano sobre todas las cosas, respetó el no de su propio pueblo. ¿No quieres? Está bien. Pero intentó convencer. No eran ajenos. Continuó diciendo, mas ellos sin hacer caso. Es decir, aquí ya ni siquiera se tuvieron el tiempo de decir, no voy a ir, gracias. Aquí de plano le dieron la espalda a los que mandó, a los siervos que mandó para invitarlos, le dieron la espalda y ni siquiera les dijeron la palabra. No les hicieron caso. Se endurecieron, dijeron, no, aquí no, así no. Le dan la espalda y se van. Mas ellos sin hacer caso, se fueron, ¿a dónde? Uno, a su labranza. Era alguien que trabajaba. Era alguien que concentraba sus esfuerzos en atender su campo. Pero lo estaban invitando a las bodas del Cordero y dijo, no quiero. Mi campo es primero. El lugar de donde me mantengo es primero. No quiero. Y dejó sin hacer caso y se fue a su labranza. Continuó diciendo, y otros a sus negocios. A lo mejor no era el campo, pero eran sus propios intereses, sus propios gustos, su propia vida, su estilo de vida, y dijeron no. Sin hacer caso se fueron a su labranza y otros a sus negocios. Pero hubo quienes fueron más allá. Hubo quienes tomaron las riendas de sus convicciones en su mano y dice, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron, los maltrataron, es la palabra, los maltrataron, los agredieron, los trataron mal, los insultaron, los hicieron a un lado, pero no solo eso, sino que además los mataron. O sea, hay quien se dedica a su labranza, hay quien se va a sus negocios, pero hay quienes de plano, al no querer oír, hacen lo necesario para callar la boca de quienes estaban invitándolos a las bodas. Lo que sea necesario. Y entonces, ¿qué hace? Los afrentan y los callan. ¿Cómo los callan? Matándolos. Continúa diciéndoles la Escritura, al oírlo el rey se enojó. Por supuesto que se enojó. Eran los que estaban invitados originalmente. Eran los que originalmente Dios les decía, ven, acompáñame, disfruta conmigo esto que he preparado para ti. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad.
Esta primera parte de la parábola está enfocada en aquellas personas de aquella época y de nuestra época que cierran su corazón al Evangelio, que dicen no a la invitación que Dios les hace de cambiar de vida, de volver a empezar. Es que he llevado mi estilo de vida y ya soy así. Bueno, Dios puede hacer cosas nuevas y maravillosas en tu vida. Puede hacer cosas increíbles en tu forma de vida, en tu carácter, en tu manera de actuar, en tu manera de tratar a las personas. Puedes cambiar rotundamente. Es una mentira eso de que árbol que nace torcido jamás su rama endereza. Dios sí puede enderezar el árbol. Dios sí puede enderezarlo porque es todopoderoso y es capaz de volver a empezar contigo. Es todopoderoso, no importa la edad que puedas tener, es todopoderoso y puede volver a empezar contigo. Guárdalo en tu corazón. Pero ¿qué pasa si rechazo estas oportunidades? ¿Qué sucede? ¿Qué me queda si hago caso omiso de estas oportunidades? En el libro de Romanos que escribe el apóstol Pablo, en el capítulo 9, se nos narra lo que les pasó a los hebreos, a los judíos que rechazaron a Jesús. Este capítulo lo que hace es narrarnos las consecuencias del rechazo que tuvieron con Cristo. ¿Sí? Ese pueblo que había sido tomado por Dios, y este capítulo lo que nos narra es cómo Dios toma también la decisión de decir hasta aquí, con ese pueblo elegido, con esos elegidos que me rechazaron. Dice la Escritura a partir del versículo 1, Romanos 9, del 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Qué le generaba tristeza y dolor al apóstol Pablo? Su pueblo. Él iba a las sinagogas y hablaba acerca de Jesús. ¿Y qué encontraba en las sinagogas? Rechazo, rechazo y más rechazo. Y eso le generaba dolor al apóstol. Versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, anatema es maldito. Sería más favorable que yo fuera maldito, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo está enfocándose en este capítulo al pueblo hebreo, a cómo quedó el pueblo que rechazó, que le dijo no quiero a Jesús. Continúa diciendo, no que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra de Dios no falló. ¿Quiénes fallaron? Los judíos que endurecieron su corazón. ¿Sí? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y esto comienza a pegar duro y a calar en el ánimo de los que se creen elegidos, de los que se creían el pueblo que esperaba al Mesías. Oye, ya vino y lo mataste. ¿Qué puedes esperar cuando rechazas a Cristo? ¿Qué puedes esperar cuando haces a un lado lo que Jesús ha hecho por ti? Los desechó Dios. Esa es la palabra. Dejaron de ser el pueblo elegido. Ya no iba a haber más pueblo hebreo, pueblo israelita, que estuviera en ese lugar de importancia que Dios le había dado, invitándolos a las bodas del Cordero. Continúa diciendo, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, llamada descendencia quiere decir que no tenía que ver con una descendencia genética, una descendencia biológica, sino por causa de la fe, a través de la fe. Continúa diciendo la Escritura, en Isaac te será llamada descendencia.
esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Hay por ahí una idea de que todos somos hijos de Dios, ¿no? Eso es lo que la iglesia romana ha dicho. No, todos somos hermanos y todos somos hijos de Dios, etcétera, etcétera. A ver, dice aquí, no los que son, esto es, no los que son según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Aquí el apóstol Pablo enfoca su atención en algo, la promesa por encima de la descendencia. Es decir, había una invitación de por medio. Continúa diciendo la Escritura. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por obras, sino por el que llama. Es decir, el pueblo de Israel fue elegido sin que hubiera nacido todavía ni Isaac ni Esaú. Y Dios determinó, esta elección es del pueblo de Dios. Y aquí lo que nos narra la Escritura es la elección de los israelitas. Este capítulo nos muestra el paso de los hijos de Israel a los gentiles con la promesa del nuevo nacimiento, la promesa del Evangelio. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura: se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Es importante mencionar que esto no se refiere a la generalidad, a la universalidad del mundo, sino está narrando a los que dijeron no a Cristo, a los que mataron y afrentaron a los siervos. ¿Sí? Se está refiriendo a ellos, que habían sido elegidos, en efecto, habían sido tomados cuando todavía estaban en la panza de su mamá. Ya habían sido concebidos y fueron elegidos sin haber dado todavía luz. No habían hecho bueno ni malo. Esta elección sí tiene que ver con el propósito de Dios. ¿De acuerdo? Continúa diciendo la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Como está escrito, de ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir, Dios eligió a Jacob, no a Esaú. ¿Para qué? Para que de su descendencia viniera Cristo. Continúa diciendo: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Amados, Dios no es arbitrario en su manera de trabajar con el ser humano, en su relación con los seres humanos. No es arbitrario. No quiere decir esto que Faraón era una persona inocente. No, no lo era. No quiere decir que los que se endurecen sean inocentes. No, no lo eran. Son usados por Dios, pero no quiere decir que sean inocentes. Hay de antemano acciones concretas en la vida de las personas que condicionan su estado delante de Dios. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados
para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las ha mostrado para con vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Es decir, Dios quiere hacer notorio que es misericordioso. ¿Y qué sucedió? El corazón del pueblo de Israel dijo no al Mesías. No lo queremos. No lo queremos, y eso condujo a que Dios dijera, ok, ¿del pueblo de Israel habrán de salir salvos? Sí, pero no es que por ser el pueblo de Israel tenga predilección por encima del resto de los gentiles. Ahora los gentiles habrían de ser incrustados en el plan de salvación, en la promesa del Dios eterno. Continúa diciendo, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí seréis llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué está explicando el apóstol Pablo? ¿Por qué el corazón del pueblo dio paso a la llegada de los gentiles a la gracia? ¿Por qué en lugar de que fuera solamente un grupo selecto, se abrió el evangelio? Y ahora sí se entiende por qué Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Ahora sí se entiende que Dios lo que hizo fue, ok, es por fe, no por elección, por fe. Continúa diciendo la Escritura. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los cielos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Dios en su bondad sí saca a hebreos, sí saca a judíos. Estamos hablando del pueblo hebreo, y el pueblo hebreo fue hecho a un lado como pueblo, como nación, como etnia, porque ahora los gentiles entran también por medio de la fe. Versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellas no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Viene hablando entonces de los que rechazaron, ahora nos vamos de nuevo a la parábola, estos son los que rechazan, los que dicen no, los que cierran su corazón, sean judíos o sean gentiles. El evangelio se abrió. Dejó de ser exclusivo de los israelitas y ahora, debido al rechazo de los hebreos, el evangelio se abre a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Regresemos entonces a la parábola de Mateo capítulo 22. Entendemos que Dios sí había elegido a esta etnia para que llegara el Mesías. Y esta etnia vino de los lomos de alguien que no podía siquiera tener hijos, de Abraham. Y sí, Dios cumplió su propósito. Y Dios mandaba a sus siervos una y otra vez, tratando de hacerle ver a la gente, por favor, date cuenta de en dónde estás parado, hacia dónde vas, hacia dónde te diriges. Y en lugar de abrir su corazón, se cerró. Pero bueno, hubo consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia? Que el evangelio se abrió. Y ahora Dios tiene misericordia del que cree, sin importar de dónde venga y a dónde vaya. Sin importar en qué lugar de la historia haya estado. Si es chino, si es japonés, si es tailandés, si es europeo, si es americano, no importa. Fuera los que originalmente
eran los que habían sido originalmente llamados. ¿Sí? Ya lo explicamos en Romanos 9, eran los judíos los que habían sido llamados. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, ya está listo. ¿Y ahora quién va a entrar? Continúa diciendo: mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. A todos. Señor, pero es que él hace esto, él hace aquello, él es un plebeyo, aquel ni hace nada, este es un ocioso, aquel anda metido en malos pasos. A todos cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente, malos y buenos. No había distingo. No había acepción de personas, porque en el Evangelio el poder de Dios es para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. La condición es creer. Esto es maravilloso y es digno de ser anunciado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Se acabó el tiempo de solamente pequeños grupos o de grupos sectarios. Es a todo aquel que cree. Id pues a las salidas y a los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿Estaba condicionado a la vida moral el llamado? ¿Solamente para los buenos? No, a cuantos halléis. A cuantos halléis. A todos. No hagas distinción. No te pongas a pensar en ¿se lo merece o no se lo merece? ¿Es digno o no es digno? A todos cuanto halléis. Esa es la indicación del eterno Dios Todopoderoso. A todos cuanto halléis. Y entonces los siervos salieron por los caminos y juntaron a todos los que hallaron. Vámonos. No, pero es el rey. Mira cómo vengo. Vente. Es que mira, no soy digno. Ven. Llevo mucho tiempo haciendo lo malo. No, ven. No se trata de buenas personas ni malas personas. Se trata de un llamado para volver a empezar. Ven. Ay, es que no soy buena persona. Es que estoy haciendo esto. Deja de hacer lo que estás haciendo y ven a las bodas. Vuélvete. Vuélvete nuevamente a Dios. Buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Qué hermoso momento. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ya no los del principio. Todos aquellos que estuvieron ahí, que dijeron, vámonos. Una de las características que hacía una boda muy especial en aquella época es que había personas de verdad muy pobres, en condiciones muy pobres, de tal manera que tenían el mismo tipo de atuendo todos los días para poder andar. Ir a una boda implicaba gasto. ¿Por qué? Porque me tengo que comprar algo, voy a una boda, ¿no? Y no tenían para ello, no lo tenían. No iban bien vestidos, estaban con sus ropas roídas de mucho tiempo, no había dinero de sobra. Y lo que hacían en aquella época fue que cuando una persona no tenía un atuendo adecuado, se lo obsequiaba a aquel que hacía la boda. Es decir, los que llegaban y que no estaban bien vestidos, los vestían bien. Los preparaban para la boda. Sí. Muchas veces nosotros nos decimos, es que no estoy listo. Yo no puedo. Esto es muy difícil. A ver, esto no se trata de lo que pienses tú, ni de lo que pienso yo. Se trata del llamado que te están haciendo, de quién te está invitando.
No la opinión que tengas de ti mismo, sino del que te está invitando a las bodas. ¿Sí? Y entonces dice la Escritura, y entró el rey para ver a los convidados. ¿Estaba feliz el rey? ¿Sí o no? Estaba feliz. Entra a ver a todos. Dice la Escritura en Apocalipsis que el cielo está lleno de millares que no se pueden contar. No se pueden contar. Hoy en día sí nos podemos contar, 8,000 millones de personas. Hoy en día sí se puede censar al mundo. En el cielo no se puede censar, porque son millares de millares. Como la arena de la tierra, le dijo Dios a Abraham, habría de ser su descendencia. Como las estrellas del cielo, cuéntalas si puedes. No se pueden contar. Hoy sí nos podemos contabilizar, pero en el cielo hay millares de millares de millares. Incontable multitud. ¿Quién la puede contar? Ningún ser humano, ninguna persona. Las bodas están listas. Está abierta la invitación. Todavía, aún después de casi 2000 años, sigue habiendo abierta la invitación para volver a empezar, para que cambie tu carácter, para que te dejen de decir, ay, ahí va la enojona, ahí va el rencoroso, ahí va la amargada, ahí va el que hace tranza, ahí va este, y te califican de acuerdo a tus malas conductas, de acuerdo a tus malos hábitos. Ahí va el ladrón. Y te van calificando y descalificando a través de la manera en la que habitualmente haces las cosas. Que se acabe eso en tu vida. En lugar de que te digan, ahí va la amargada, uy, ahí va la hermana que no le digas nada porque siempre te pasa por alto las cosas. Uy, ahí va la que perdona. Ahí va la que es recta. No, ni te le acerques porque te va a decir que no. No, ni te metas ahí porque te va a hacer hermano. Y es algo maravilloso. Qué bueno que los calificativos sean positivos, aunque para el mundo parezcan más un bullying. Para nosotros es hermoso que te digan, ay, el santurrón, ay, el que no acepta nada. Es mejor que te reconozcan por lo que no haces malo que por lo que haces malo. Sí me doy a entender. Ahí va el holgazán, el flojo. Es mejor que te reconozcan por las cosas que Dios ha hecho en tu vida y no por las cosas que has dejado de hacer en tu vida. Sí. Dios en su misericordia abrió el Evangelio a todo el que crea. Para todo aquel que crea es esta buena noticia. Mala para unos, sí, para los judíos fue mala, porque hasta la fecha siguen cerrados al Evangelio. Buena para todos aquellos que no somos judíos, pero creemos. Sí, bendito sea Dios. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y esto es importante, porque en medio de todos aquellos que sí estaban listos, por ahí se coló uno que no quiso el atuendo que le ofrecían. No lo quiso. Por las razones que sean. A lo mejor era una persona adinerada y decía, no, qué mal gusto de ropa, ¿no? Para una boda. Puede ser cualquier argumento, pero no estaba listo como el rey quería para la boda. Y entonces le pregunta y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Te puedes imaginar qué duro va a ser para muchas religiones, para muchos grupos, para muchas denominaciones, que Dios les diga, no estás vestido para la boda? Señor, si mira cuántos libros me he leído. Señor, cuánta información tengo aquí arriba de ti. Mira nada más cuántas cosas ella ha hecho alrededor mío. He hablado de tu nombre, he predicado, pero estás vacío y hueco por dentro. Estás lleno de soledad
y de angustia, de ansiedad y de tristeza. No estás vestido para la boda. Todos fueron llamados, inclusive este, pero este no quiso cambiarse la vestimenta. No quiso. No es que no haya podido, no es que no se le hubieran ofrecido. No quiso cambiar su manera de estar en la boda. Quería estar como él lo deseaba en la boda, con sus propios atuendos. Mas él enmudeció. Mira, no vamos a poder decirle nada si no estamos listos para cuando él venga. No importa que hayamos tocado flauta en las plazas, que hayamos visto cosas maravillosas, que lo hayamos escuchado, no importa. Si no estamos listos para la boda, nos vamos a quedar callados y no vamos a poder decir absolutamente nada. Continúa diciendo, entonces el rey dijo a los que servían, nótese que el rey tomó una decisión respecto a esa persona que no estaba vestido como él lo había dicho. Atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ya estaba ahí, pero no quiso el atuendo que le estaban ofreciendo. No lo quiso. ¡Qué duro! ¡Qué dura realidad va a ser para muchos despertar y saber! No tenía una comunión con Cristo. Qué duro va a ser para muchos estar desde afuera tocando y diciendo, ábrenos, yo debía de estar adentro. Y que Jesús salga y diga, no te conozco, hacedor de maldad. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Qué complicado es esto. Todos los que están en congregaciones hoy en día son llamados, todos. Pero hay una condición entre ser llamado y ser escogido. Y no tiene que ver como con el pueblo de Israel. No tiene que ver con una elección de antemano, tiene que ver con un estado del corazón llamado fe. El justo por la fe vivirá. No vive porque sepa mucho, no vive porque escuche uno u otro predicador, vive por la fe en Cristo. ¿Sí? Y entre ser llamado y ser escogido hay diferencia. ¿Cuáles son las condiciones entre ser llamado y ser escogido? Porque sí, amado, hay condiciones que Dios ha puesto para poder ser escogido. Si leemos juntos en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Ya fuiste llamado? Bien. ¿Escuchaste la voz de Cristo? ¡Qué bueno! Estamos aquí, bendito sea Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Tienes una oportunidad que hace días no tenías, o que hace meses no tenías, o que hace algunos años no tenías. Bendito sea Dios, el reino de los cielos se acercó. ¿Él tomó la iniciativa, sí o no? Sí. Él ya hizo en su gracia el acercarse a ti, pero no toma decisiones por ti. Ahora, ¿qué le dice Jesús a las personas? Espérense ahí sentaditos a que aparezca por arte de magia la fe. Espérense ahí sentaditos hasta que Dios forme en ti lo que necesitas para creer. No les dice eso, ¿verdad?
¿Qué les demanda? ¿Cuál es la demanda de Dios, de Jesús, para con aquellos que son llamados? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas son las dos condiciones que Dios pone antes de ser parte de su pueblo. Puede ser cualquiera parte de su pueblo, pero con estas dos condiciones. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este es el mensaje de Cristo vivo a la humanidad. No es una cuestión de interpretación. Esta es la demanda del reino de los cielos que se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿A quién se lo pide? Al ser humano. Se lo pide al ser humano. Solo algunos seres humanos y otros no. Algunos pueden y otros no pueden. ¿Qué nos dice la Escritura? Hechos capítulo 17. A partir del versículo 23 en adelante. ¿A quiénes se lo dice? A todo aquel que es llamado. La diferencia, repito, entre ser llamado y ser escogido está en esta respuesta del ser humano. A partir del versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿A quiénes estaba dirigiendo estas palabras? A los que no tenían conocimiento, a los que decían al Dios no conocido. A aquellos que decían: no, yo no conozco nada de Dios, estoy en cero, estoy menos cero. A ellos está dirigido también esto. El Dios que hizo el cielo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Lo primero es que de tajada les dice: tus santuarios no sirven. Oye, pero es que soy bien religioso. No sirven. No habita, el Dios no conocido, el Dios que desconoces, no habita en santuarios hechos por manos humanas. Ni es honrado por manos de hombres. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada. No requiere de un pueblo, no requiere de nada. Es amor puro el que nos tiene. Estamos aquí no porque Él nos necesite, sino porque nosotros le necesitamos a Él. Somos seguidores de Jesús, no porque hayamos sido nosotros buenos, sino porque Él fue bueno con nosotros y nos llamó. Y en su misericordia nos explica el Evangelio: arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos, ¿qué hizo? Se acercó al Dios no conocido. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor y Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por los hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que da. ¿Tienes inteligencia? Bendito sea Dios, es el que te lo da. ¿Tienes habilidad para ciertas artes? Es el que te lo da. ¿Tienes capacidades muy particulares? Él te lo da. Es decir, Él es el que te ha generado las cosas buenas que has recibido. El problema es con lo que nosotros hacemos mal. Ni eso, dice versículo 26, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres.
¿Te das cuenta de lo que Pablo está diciendo? Se acabó el pueblo israelita, esa etnia especial, los elegidos. De una sola sangre hizo todos los linajes. Todos son iguales. En Dios no hay acepción de personas. No hay unos sí y otros no. Continúa diciendo la Escritura. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. No hay acepción de personas. Aquí no condiciona de ninguna manera que por ser de tal o cual pueblo, de ser tal o cual congregación, iglesia, entonces voy a ser mejor que esto, y no tiene nada que ver con eso. Continúa diciendo la Escritura, sobre la faz de la tierra, y ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Nacimos en México, él lo dijo así, él lo quiso así. Somos mexicanos. Hay otros que son americanos, está bien, o norteamericanos vamos a llamarles. Europeos, tailandeses, filipinos, etcétera, etcétera. Él ha puesto límites de habitación. ¿Y para qué lo hizo así? ¿Por qué Dios ha sido tan abierto en todas direcciones a toda tribu, lengua, pueblo y nación? ¿Por qué lo ha hecho así? Versículo 27. Para que busquen, ¿a quién? A Dios. Para que busquen a Dios. Los tailandeses, los chinos, los japoneses, los coreanos, todos. No hay límites. Todos venimos del mismo linaje. Todos estamos llamados a buscar a Dios. Para que buscando a Dios, si en alguna manera, palpando, a lo mejor no tienes mucho conocimiento, vamos a pensar que vives ahí en la sierra donde no llega nadie, no hay iglesia, no hay conocimiento de Dios, a lo mejor palpando, como hicieron los mayas, o algunos, no todos, que hicieron en el Popol Vuh, manifestaron que hay un solo Dios. Es decir, a lo mejor palpando, no tienes todas las habilidades y conocimiento, no puedes venir a una iglesia porque estás encerrado ahí en la sierra o en la selva de las Amazonas, no tienes todo lo que a lo mejor tenemos hoy en día aquí. Palpando, por si acaso palpando, puedan hallarle. ¿Unos cuantos? Algunos, los ignorantes, palpando. Quizás palpando, quizás a través de mirar a la hormiga, como le dice al perezoso, ¿no? Mira a la hormiga, oh perezoso. No tiene capitán, y ahí está, buscando organizarse. Continúa diciendo la Escritura. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿A quiénes se los está diciendo? A los atenienses. Aquellos que tienen sus filósofos preferidos, aquellos que tienen su religión, a ellos que están desviadísimos, que son lo peor de lo peor, el error más grave, a ellos se los está diciendo. No está lejos. Ya no está lejos, porque ya no depende de un pueblo. Ya no está lejos. Continúa diciendo la Escritura. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. ¿Sabes quién es el predicador principal de los que están en la selva y que no les llega el Evangelio? Dios mismo. Dios mismo. Él es. Porque en Él estamos, en Él nos movemos. El Espíritu Santo es el mejor predicador del mundo. Puede estar en un hospital y llevar a un moribundo a Cristo, aunque no haya nadie que le comparta ahí. Lo mismo que puede llevar a alguien que sí sepa Biblia. Porque es aquí donde tenemos que entender, porque en Él vivimos y nos movemos y somos.
sí nos damos cuenta del evangelio que está predicando el apóstol Pablo. No está con grandes ideas teológicas, está predicándoles, vuélvete. Continúa diciendo, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, o escultura de arte, ni imaginación de hombres. A ver, olvídate de tu imaginación, olvídate de que Dios se parece a esto, yo creo que todas las religiones llegan a Dios, etc. Bueno, a ver, detente un momento y piensa en cómo estás viviendo el día de hoy. Detente un instante. Pero Dios, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, al Dios no conocido, a aquellos que ni idea les pasaba por aquí por la cabeza de que iban a ser invitados a las bodas del Cordero, a ellos ha pasado por alto los tiempos en que decían, yo no conozco a Dios. Habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en algunos lugares, dice así, a algunos hombres manda, ¿a quiénes? Dice, a todos los hombres en todo lugar, a que hagan qué cosa. Ah, Dios sí quiere que los hombres se arrepientan. ¿Quiénes? ¿Unos pocos? Todos los hombres, porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando ¿qué? Dando fe a algunos, solo a un sector, a unos poquitos, a los que estamos aquí nomás, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Sabes que en todo el mundo ya se sabe que Jesús resucitó? Cuando menos esa verdad se ha predicado en todo el mundo. El Dios de los cristianos dicen que resucitó. A lo mejor no lo creen, pero la verdad ya está puesta delante de ellos. La cruz de Cristo está lo mismo en Tailandia, en Bangladesh, en Surinam, donde quieras hay testimonio de que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Y si Dios cambió el corazón de Pablo, ¿por qué no puede cambiar y no querrá cambiar el corazón de cualquiera que le busque? Aunque sea solo palpando, Sí lo vamos entendiendo. Por eso es tan importante que hagamos un llamado verdadero y general. No particular, general. A todos los hombres. A todos. Entendiendo que el ser humano está por mandato divino llamado al arrepentimiento. Y Dios ha dado fe a todos para que puedan creer por medio de la resurrección de Cristo Jesús. Continúa diciendo, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ay, ya les brincó todo. Todo se oía bonito. Ay, el Dios no conocido y bueno, el arrepentimiento, sí. Pero en el momento en que oyeron la resurrección de los muertos, esa es una verdad que choca con muchas creencias. Porque en aquella época había mucho acerca de la reencarnación, de el gnosticismo, vamos avanzando en el conocimiento, vamos creciendo, de las doctrinas platónicas, aristotélicas, etcétera, etcétera. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban
Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, ya lo seguirás diciendo. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Pero el llamado fue a todos. A todos. ¿A qué? Al arrepentimiento y la fe. Si nos damos cuenta que Dios en su misericordia ha dejado testimonio en la cruz fuera de Jerusalén, en un monte llamado Gólgota, para que todo aquel que mire la cruz sea salvo, creyendo. No es gratuito, amado. Dios, en su misericordia y en su bondad, ha dado ya lo necesario para que los hombres se vuelvan de todo corazón a Él. El reino de los cielos se ha acercado. Hay una nueva oportunidad para ti. Hay un nuevo momento para volver a empezar. Y eso es algo incalculable y muy valioso. Sí, hay condicionantes, pero son condicionantes que ya Dios nos ha concedido poder responder a los seres humanos. Porque ahora el Evangelio es universal. ¿De acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y meditar en lo que Dios nos ha mostrado. Gracias porque en tu bondad y tu buena voluntad, Señor, enviaste a Jesús a morir por nosotros. Amado Rey, tus ojos, dice la Escritura, que recorren la tierra, buscando a aquel que en verdad desee cambiar y empezar de nuevo. Te ruego en el nombre de Jesús que toques los corazones que has traído hoy. Padre, no estamos aquí los mejores, pero sí reconocemos que te necesitamos muchísimo, Rey. Padre, tú conoces los corazones. Has visto cómo las personas sufren, lloran, se quiebran. Padre, tú has visto la necesidad de todos nosotros. Has visto, Señor, que los corazones muchas veces se han puesto duros, que muchas veces se ha rechazado la oportunidad de volver a empezar. Pero, amado Rey, hoy quiero rogarte que despiertes corazones. Hoy quiero rogarte, Señor, que hagas un milagro en los corazones que han dicho no. Te ruego, amado Señor, que anhelen volver a empezar, que anhelen entrar por la puerta angosta. Te lo ruego, amado Salvador. Bendícenos, Señor. Bendice este lugar con tu presencia. Toca nuestros corazones, porque solamente tú te puedes acercar a nosotros, Señor. Solamente tú nos conoces tan profundamente. Tú sabes cuántas veces nos hemos levantado en las mañanas preguntándonos, ¿habrá algo diferente el día de hoy? Tú sabes cuántas veces hemos dicho, ya no quiero seguir, ya no puedo seguir, estoy cansado, estoy cansada. Cómo me gustaría que las cosas fueran diferentes, cómo me gustaría tener una nueva oportunidad, borrón y cuenta nueva. Señor, aquí estás para decirnos, si quiero, sé limpio.
Eres bondadoso, eres misericordioso y piadoso, Señor. Y estás aquí, Padre. Y no es casualidad, para ayudarnos. Eterno Jesús, que con tus ojos de fuego mires nuestra necesidad y corazón, Señor. Por favor, amado Rey, por favor, no hay mérito en nosotros, Señor. Solamente concédenos el mirar nuestra condición y arrepentirnos de todo corazón. Y el tener fe. Ayúdanos a volver a empezar, Señor.